Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les saluda su hermano Lisandro Gil y quien me acompaña una vez más, nuestro hermano Fernando Bonilla, en la lectura de los versículos bíblicos. Hoy ya vamos a estudiar la doctrina número 10, una doctrina sumamente importante porque habla de usted y habla de mí. Habla de nosotros, de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, la novia del Cordero. Y nosotros debemos entender qué es la iglesia para que nosotros podamos saber qué significa ser iglesia, cuál es nuestro propósito y cuál es el futuro de la iglesia. Doctrina número 10, la iglesia es una doctrina bastante extensa, la vamos a estudiar en varias partes, posiblemente 3 o 4 partes, así que no se pierda ninguna de ellas. ¿Qué creemos nosotros acerca de la iglesia? Creemos que la iglesia es un organismo vivo, integrado por los creyentes en Cristo, organizados para cumplir los propósitos de evangelizar, de hacer discípulos de Cristo, fomentar la comunión cristiana, servir y adorar a Dios. Note usted, somos un organismo, no una organización. Las organizaciones son personas que se organizan para funcionar de una mejor manera. Pero la iglesia no es una organización, la iglesia está compuesta de organizaciones. Pero la iglesia es un organismo vivo. ¿Por qué? Porque ella es viva. La cabeza de la iglesia es Jesucristo y nosotros, miembros del cuerpo que la componemos. Pero ¿cuál es la naturaleza de la iglesia? Para responder la pregunta acerca de cuál es la naturaleza de la iglesia, debemos preguntarnos, ¿qué es la iglesia? Y podemos utilizar los vocablos que la describen o que describen dicha institución y que describen a los cristianos y las ilustraciones bíblicas que describen la iglesia. ¿De dónde surge el término iglesia? La palabra iglesia en español es una transliteración del vocablo griego eclesia, la cual se usaba para describir una asamblea pública citada por un heraldo. Entonces, ¿qué era una iglesia? Era una asamblea. Eso significa el término griego eclesia, asamblea, reunión de personas. Y tenemos ejemplos en Hechos capítulo 19, versículo 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Note usted la expresión que utiliza, concurrencia, una reunión. En el mismo capítulo, en Hechos 19, pero ahora versículo 39, dice de la siguiente manera. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Legítima asamblea, otra reunión citada con un motivo en específico. Hechos 19, 41. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Despidió la asamblea. En la Septuaginta, una antigua traducción del Antiguo Testamento al griego, el vocablo fue utilizado para referirse a una asamblea o una congregación de Israel, especialmente cuando se reunían delante del Señor con fines religiosos. En el Nuevo Testamento, la palabra eclesia se utilizaba para mencionar a, 1, todo el cuerpo de los cristianos de una ciudad. Note usted, en el Nuevo Testamento el término eclesia tiene distintos usos, congregaciones, asambleas, pero también habla acerca de la cantidad de cristianos que se reúnen. Por ejemplo, vamos a leer en Hechos 2, 11, 22, cómo la palabra iglesia aplicaba al grupo de cristianos de una ciudad. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Por lo tanto, el término iglesia en aquel momento lo utilizaron para hablar de todos los cristianos de una ciudad. En el caso de nosotros, o que nos compete, la iglesia Centro Cristiano de Machala, era muy posible que fuera utilizado el término iglesia para hablar de todos los cristianos de la ciudad de Machala. Tenemos otro ejemplo en Hechos capítulo 13, versículo 1. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes
el tetrarca y Saulo. Note usted cómo dice la iglesia de Antioquía, otra ciudad a la cual el término iglesia era utilizada para todos los cristianos de esa ciudad. Leímos la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. Otra forma en la que se utilizaba el término iglesia era para congregaciones, para reuniones específicas de grupos más pequeños que al de toda una ciudad. Y el ejemplo lo tenemos en Romanos capítulo 16, versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Note usted, a la congregación o a la iglesia que está en su casa, hablando de que la iglesia también habla de grupos pequeños de personas. Recordemos las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí también estoy yo. Entonces, ¿qué ocurre? El término iglesia ya lleva 2 connotaciones. Una connotación a nivel de una ciudad, pero también una connotación de reuniones o congregaciones pequeñas. Ahora, el término iglesia también es utilizado para hablar de todos los creyentes de la tierra. Esto lo vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículos 30 al 32. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Note usted cómo dice: se unirá el hombre a su mujer, hablando de la relación matrimonial entre el hombre y la mujer, y luego dice que este misterio es grande, hablando acerca de Cristo y la iglesia. Note usted que no dice las iglesias, sino una sola iglesia, y aquí está haciendo referencia a la iglesia mundial. Todos los cristianos que están en todos los países de la tierra, todos unidos formamos una sola iglesia. A la luz de lo antes señalado, podemos ver que el énfasis de la iglesia no está en el templo o el edificio donde se reúnen los creyentes, sino más bien en el grupo de estos. Entonces podemos definir a la iglesia como una compañía de personas llamadas del mundo, apartadas de él, que profesan y prometen lealtad a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? Todo el grupo de personas a las cuales Dios llamó de las tinieblas a su luz admirable y que hoy formamos parte de él. Eso es la iglesia. Cuando hablamos acerca de la iglesia, también vamos a hablar de distintos nombres que reciben las personas que forman parte de la iglesia, usted y yo. Y vamos a hablar acerca de los 7 términos más comunes utilizados para hablar acerca de los cristianos o los seguidores de Cristo o los hermanos, los evangélicos. Vamos a leer acerca de esto. Para estudiar la naturaleza de la iglesia, usamos los vocablos con los cuales se nombran a sus integrantes. De esta forma extraemos información útil que apunta hacia las características de la iglesia. ¿Cuál es el primer uso o el primer vocablo que nosotros utilizamos para referirnos a nuestros hermanos en Cristo? Ahí está la palabra, hermanos. Nos tratamos de hermanos y nos damos a conocer como hermanos. ¿Por qué es esto? La iglesia es una hermandad o una comunión espiritual donde todos los miembros tienen los mismos derechos y deberes. Todos formamos parte de la familia de Dios. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. En esta familia se ha eliminado todas las diferencias. Ya no existe judío ni griego, no hay siervo ni libre, mujer ni hombre, sino que somos uno en Cristo, como lo cita Gálatas 3:28. El hecho de que todos seamos hermanos indica que todos tenemos un Padre en común, el cual es nuestro Dios. Lo leímos en Efesios al decir que nosotros somos parte de la familia de Jesucristo, y también es bíblico llamarnos hermanos. En Hechos 15, versículo 36, encontramos el uso de esta palabra. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé:
Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Volvamos a visitar a todos los hermanos. Pablo sabía que después que una persona recibía a Jesús como su Señor y Salvador, era adoptado por el Padre como hijo. Por lo tanto, todos los creyentes somos hijos de un mismo Padre. Por lo tanto, somos hermanos. Otro vocablo utilizado, el segundo en esta oportunidad, es la palabra creyentes. La denominación de creyentes indica claramente la vida del cristiano, la cual es una vida de fe para alcanzar la salvación. La persona necesita fe para sostenerse en Dios esperando su venida. Se necesita fe. Romanos 1:17 nos habla de esto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué se necesita para creer? Fe. ¿Qué dice la Escritura acerca de la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Para tener fe se necesita creer. Y la Escritura dice que el justo por su fe vivirá. La fe es entonces un elemento inseparable de la vida cristiana. Sin ella nadie puede agradar a Dios. Por ello los seguidores de Cristo necesitan fe para seguirlo, y por eso se les llama creyentes, porque creemos en Él, tenemos fe en Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice de la siguiente manera: Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, lo cual actúa en vosotros los creyentes. La cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo nos llaman a los que creemos en Cristo Jesús? Creyentes. Otro término utilizado para hablar de los que creen en Jesús, de los que creen en Dios, es la palabra santos. La santidad es otra característica inherente de la vida cristiana, en virtud que todos aquellos que han nacido de nuevo han sido santificados de manera instantánea en el momento de la conversión. Se le llama sencillamente santos. Hemos sido santificados. Adicionalmente, es un continuo esfuerzo del cristiano alcanzar un nivel de vida moral y ética excelente. De allí que se espera que la iglesia sea santa y tenga una vida limpia y sin mancha. La declaración de Jesús acerca de la iglesia al llamarla luz del mundo y sal de la tierra indica lo que él quería que la iglesia alcanzara. Mateo capítulo 5 versículos 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahí vemos que la naturaleza de la iglesia es ser santa, sal de la tierra y luz del mundo. Su voluntad final con respecto a la iglesia es presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. La iglesia, podemos ver el uso del término santos para los hermanos de la iglesia en 1 Corintios 14 versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Como en todas las iglesias de los santos. Aquí habíamos ya leído que el término iglesia abarca muchas congregaciones. Ahora la Biblia habla de las iglesias de los santos, haciendo referencia a que los pertenecientes o a los que conforman estos grupos son personas santas. El cuarto vocablo utilizado para referirse a nosotros es el término escogidos. Se les llama escogidos a los creyentes para indicar que han sido seleccionados por Dios para recibir el beneficio de la vida eterna y todas las bendiciones inherentes a esta. Se refleja la separación de los cristianos del mundo en el sentido en que son apartados para realizar un ministerio a favor de Dios y su obra. De esta forma podemos decir que los cristianos son diferentes a los demás personas del mundo con respecto a su destino eterno, sus intereses y su estilo de vida. Lo podemos leer en Romanos capítulo 8 versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? También lo podemos leer en Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Escogidos de Dios. Somos escogidos por el Señor desde aún antes de la fundación del mundo para que seamos portadores de su palabra y de su poder. El quinto vocablo utilizado es el término discípulos. Los cristianos son discípulos de Cristo debido a que aprenden su doctrina, sus principios y más aún ponen en práctica el modelo de vida que tuvo el Señor. De allí que ser discípulo de Cristo no es solamente saber unas cuantas doctrinas de su palabra, sino alcanzar un nivel de vida ético y moral al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de discípulo, estamos hablando de una persona que lleva la disciplina de seguir e imitar a su maestro. Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27 dice: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Note usted lo que dice Jesucristo. No puede ser discípulo de Él alguien que no lo siga, alguien que no esté dispuesto a dejar todo atrás con tal de seguirlo. Por eso el término discípulo viene de la palabra disciplina, porque debemos ser constantes y disciplinados en seguir e imitar a nuestro maestro. El sexto el sexto término, el sexto vocablo utilizado para hablar acerca de nosotros es el término cristianos. ¿Por qué? La razón fundamental por la cual los miembros de la iglesia son llamados cristianos es porque su líder fundamental es Cristo. La doctrina es la predicada por Cristo y la conducta es la enseñada por Cristo. Además, el cristiano verdadero es aquel que ha entrado en una relación viva con su Señor luego de haber sido salvado por la obra que Él realizó en el Calvario. Hechos 11:26 dice: Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía fue donde por primera vez se nos llamó cristianos, seguidores de Jesucristo, de Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos que analizar la importancia de este término cristiano. Este término no dice que nosotros creemos en Jesús, no. Dice que nosotros somos imitadores de Jesús y seguimos su ejemplo. En nuestro mundo occidental, la mayoría de las personas se denominan cristianos. Sin embargo, sus conductas contradicen abiertamente la conducta de Jesús. Además, abrazan doctrinas opuestas al espíritu del cristianismo. Es por eso que podemos afirmar que no todo aquel que se proclama cristiano realmente lo es. Los del camino, el último que vamos a mencionar en esta oportunidad, el séptimo término o vocablo que se utiliza para hablar de nosotros como cristianos, los del camino. Esta denominación se le hizo a los cristianos de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 22, versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Seguía yo este camino. La razón era para identificarnos con los que practicaban el estilo de vida desarrollado por el Señor Jesucristo. Así el camino representaba una manera de vivir y de contraponerse que se diferenciaba del comportamiento normal de la época. Entonces, amados hermanos, ¿qué significa ser iglesia? Cuando hablamos de iglesia estamos hablando de que somos el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Somos la reunión de todas las personas que profesamos seguir a Jesús como nuestro Señor y Salvador.
ya estemos en congregaciones pequeñas, a nivel de ciudad o a nivel mundial. Somos la iglesia. Y los términos que la Biblia utiliza para hablar de nosotros son bastante interesantes, porque hablan de las características y cualidades que cada uno de nosotros debe tener para ser dignos de ser llamados discípulos de Jesucristo. En estas clases, en estas divisiones de la doctrina, van a ser un poco cortas, porque como la doctrina es amplia, queremos dar oportunidad para estudiar cada uno de estos detalles con calma. Así que hasta este punto vamos a ver esta porción de la doctrina número 10. Les agradecemos por estar acá con nosotros y les recordamos, si tiene alguna duda, tan solo póngase en contacto con nosotros y con todo gusto le estaremos compartiendo. Que el Señor los bendiga a todos mis hermanos en Cristo, los cristianos, los santos de la iglesia del Señor, y nos vemos en la siguiente parte de esta doctrina número 10. Dios les bendiga.